Hay un parámetro que muchas veces pasa desapercibido dentro de un quirófano o durante una cirugía. No produce alarmas estridentes en el monitor, no te obliga a correr inmediatamente por algún medicamento y sin embargo, cuando lo ignoramos, aumenta el sangrado, favorece infecciones, prolonga el despertar anestésico y modifica la farmacología de muchos de los medicamentos que utilizamos día a día. Y esto es la temperatura corporal. Pero en anestesia pediátrica, el problema es aún mayor, ya que un recién nacido puede perder calor de 3 a 4 veces más rápido que un adulto. La pregunta no es si el paciente se va a enfriar. La verdadera pregunta es ¿qué tan rápido se va a enfriar y qué vamos a hacer al respecto para evitarlo? Existe una frase en contextos pediátricos que repetimos constantemente: los niños no son adultos pequeños. Y pocas veces esta frase es tan cierta. Mientras un adulto posee grandes reservas energéticas, térmicas, un lactante vive prácticamente al límite, produce calor de manera distinta, pierde calor mucho más rápido y además tiene mucha menos capacidad de compensarlo. Por eso entender la fisiología no es un lujo académico, es una herramienta clínica útil. De manera general, ¿cómo mantiene el cuerpo la temperatura? La temperatura corporal no permanece estable por casualidad. Es el resultado de un sistema de control extraordinariamente preciso. Todo comienza con receptores térmicos. Algunos están en la piel, en las terminaciones libres, otros están al nivel de la médula, en los ganglios de la raíz dorsal y otros en algunos órganos profundos, otros incluso dentro del mismo hipotálamo. Toda esa información converge en un núcleo muy pequeño, pero extraordinariamente poderoso. Esta es el área preóptica del hipotálamo anterior. Si la temperatura desciende apenas unas décimas de la normalidad, el organismo comienza una secuencia perfectamente organizada. Primero realiza una vasoconstricción periférica, después una termogénesis y finalmente escalofríos. Todo esto no ocurre al azar. Existe un verdadero fundamento fisiológico para mantener la temperatura. Entonces, ¿por qué el recién nacido es diferente? Aquí aparece una de las principales diferencias entre los pacientes pediátricos y los pacientes adultos. Un recién nacido prácticamente no puede generar calor mediante los escalofríos. Entonces, ¿cómo sobrevive? La respuesta está en la grasa parda. La grasa parda contiene una enorme cantidad de mitocondrias. Además, en su membrana interna existe una proteína llamada UCP1, o también llamada termogenina. En un ambiente normal, las mitocondrias aprovechan el gradiente de protones para generar ATP. La termogenina rompe este acoplamiento, el de la fosforilación oxidativa, y en lugar de producir ATP, la energía se libera directamente como calor. A este mecanismo lo conocemos como termogénesis sin escalofríos. En anestesia pediátrica, cuando un paciente se enfría, la activación de la grasa parda incrementa el consumo de oxígeno y el gasto energético. Por eso, un neonato hipotérmico puede descompensarse con rapidez. Además, un paciente pediátrico bajo anestesia general, su respuesta simpática está deprimida, además de inmadura, y esto altera la termorregulación, por lo que la termogénesis sin escalofríos es insuficiente para prevenir hipotermia, haciendo indispensable el calentamiento intraoperatorio. Ahora viene la parte más importante del video, porque el principal enemigo del pediátrico no es el aire acondicionado del quirófano, es la anestesia. Los medicamentos que utilizamos durante la anestesia, los gases anestésicos, modifican profundamente la termorregulación. Durante la primera hora ocurre el fenómeno más importante, y no es la pérdida de calor, es la redistribución térmica. El calor corporal central viaja hacia las extremidades, por ende la temperatura central disminuye. La mayor parte de esa caída de la temperatura ocurre porque el calor abandona la parte central y se redistribuye hacia la periferia. Después continúa la pérdida de calor por los mecanismos que conocemos de radiación, convección, conducción y evaporación. Pero la redistribución es la principal protagonista. ¿Importa realmente perder 1 o 2 grados de temperatura? Muchísimo, porque la hipotermia afecta prácticamente todos los sistemas. Afecta el sistema de coagulación, promoviendo una disfunción plaquetaria, menor actividad enzimática, mayor sangrado intraoperatorio y riesgo de sangrado postoperatorio. Mayor riesgo de infección, ya que la hipotermia ocasiona vasoconstricción periférica, una menor oxigenación tisular y riesgo de infección del sitio quirúrgico por un retraso de varias vías de señalización celular. Afecta también la farmacología. Existe un retraso en el metabolismo de los fármacos, por ejemplo los opioides, los relajantes neuromusculares, los halogenados. A nivel cardiovascular hay un mayor consumo de oxígeno, puede haber arritmias, un aumento del estrés fisiológico, especialmente relevante en neonatos o en pacientes con cardiopatías congénitas.
Y además, durante las complicaciones tardías, se ha observado una mayor estancia intrahospitalaria, como vimos anteriormente, infección de heridas, una cicatrización de las heridas retardada, así como mayor mortalidad global. ¿Qué podemos hacer entonces como anestesiólogos? La mejor estrategia nunca va a ser tratar la hipotermia, será prevenirla. Eso comienza incluso antes de anestesiar. Podemos utilizar varias técnicas como el precalentamiento, una temperatura ambiental adecuada para los neonatos y lactantes, utilizar mantas de aire caliente por convección forzada, fluidos intravenosos precalentados, soluciones de irrigación templadas, humidificadores y calentadores de gases cuando la anestesia será prolongada, y minimizar la exposición corporal. Cada una de estas intervenciones parece pequeña, pero juntas cambian el desenlace del paciente. Entonces, monitorizar la temperatura central de manera continua en todos los pacientes es sumamente importante. La mejor estimación individual de la temperatura central es la arteria pulmonar. Sin embargo, su acceso es completamente invasivo y no se recomienda de manera general para niños sometidos a cirugía no cardíaca. La alternativa más utilizada es usar termómetros esofágicos. Recuerden insertarlo hasta alcanzar el tercio inferior del esófago, que es el sitio que se encuentra en estrecha cercanía con estructuras como la aurícula izquierda y los grandes vasos. Su adecuada posición es importante para tomar de manera precisa la temperatura central. Por aquí les dejo una tabla donde aparece una fórmula para calcular su inserción. Yo utilizo más la fórmula simplificada, que es esta de aquí. O también pueden hacerlo directamente en el cuerpo del pacientito, midiendo desde la comisura labial al ángulo de la mandíbula y directamente al tercio inferior del esófago, que está más o menos al nivel de los pezones. Cuando observamos una temperatura en el monitor de 35.5, 35.2 grados centígrados, no estamos viendo simplemente un número. Estamos viendo una posible causa de complicaciones, como las anteriormente descritas en todos los sistemas. Es por eso que la termorregulación no es un tema aislado, es uno de los pilares de la anestesiología pediátrica segura. Muchas gracias por ver este video de termorregulación, espero que les sea de utilidad. Recuerden apoyar mucho este nuevo canal de YouTube que estoy haciendo, seguirme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y seguiré subiendo más videos sobre temas relacionados con medicina en general y anestesiología pediátrica. Muchas gracias.